Pues ya estamos aquí en el bar del cementerio. Es un bar súper curioso, a ver si luego podemos hacerle un repaso también, con un camarero muy majo también, aunque no exento de todas las medidas muertas, estas de las mamparas, para separar todas las mesas. Y estábamos hablando de la melancolía, o sea, intentando un poco también enlazar cómo la medicina explica las enfermedades mentales, digamos, ¿no? Y cómo son precisamente las enfermedades mentales las que creo que más confrontan a la medicina con la dificultad que tienen de entenderlas, ¿no? Y por tanto de tratarlas. Y lo que decías tú era interesante. De localizar, claro, porque la medicina lo que hace es como focalizar el síntoma y intentar suprimir el síntoma. Lo dividir primero. Exacto, dividir, clasificar, intentar meter lo que te pasa dentro de esa clasificación y identificar el síntoma y suprimir el síntoma. Y es como una vía muy diferente de integrar. O sea, el síntoma es algo que está gritando para ser integrado. Y claro, con la melancolía están yendo hacia algo que es o la melancolía es muy huidiza. Entonces no puedes acotarla, encuadrarla y atacar un síntoma, porque no lo vas a encontrar. Claro, es esta pretensión de la medicina de explicarlo todo. Y Cioran decía que el hombre es una mezcla de química y estupor. Y es el estupor lo que la ciencia se empeña en eliminar, ¿no? Es como la pretensión de convertirlo todo en química, y la melancolía es una afección, ¿no? Más que una enfermedad, que siempre, desde la época de Hipócrates, para la que siempre se ha intentado encontrar una explicación química también, ¿no? Antes era la bilis negra, que se suponía que el cuerpo humano estaba constituido por 4 fluidos, y uno de ellos era la bilis negra, que era la que se relacionaba cada uno se relacionaba con un tipo de personalidad y a veces también de enfermedad, y la bilis negra se relacionaba con la melancolía. Se supone que el cuerpo humano, cuando tenía un exceso de bilis negra, si esta se calentaba demasiado, aparecía la manía, y cuando se enfriaba, pues aparecía la melancolía, ¿no? Y además, esto también lo tratas tú en tu libro, lo del problema 30 y 30, de Aristóteles. Que decía que, se traduce así, todos los hombres de genio han sido melancólicos, y lo relaciona con, filósofos, poetas y políticos. No sé si los políticos hoy día se pueden meter en ese. Creo que no creo, pero bueno. No, qué cambio. Ya ves. Entonces la melancolía no sería tanto una enfermedad como un estado excepcional, como un estado de extrasensibilidad. Claro, de hecho Rilke en el libro dice que para que exista el melancólico tiene que existir todo el resto de la gente que viven ajenos a todas estas a esta introspección, ¿no? O a esta percepción de la realidad, que además en la antigüedad se relacionaba a los melancólicos con lúcidos, ¿no? ¿Cómo se dice? Como con Vasagan, gente que ve el futuro, ¿no? Como que son capaces de ver más y por tanto de predecir el futuro también, pero en ese ver más están más aislados todavía, porque el resto de la gente no puede ver nada, claro. Entonces no se puede transmitir lo que ves, en realidad. ¿Quieres que leamos el fragmento? Sí. Porque, está la parte de, digamos, la melancolía, o la depresión, que se le llama hoy, ¿no? O tiene hoy un montón de nombres, ¿no? Burnout, depresión, y todo tipo de la infancia ya es como una colección de nombres para explicar un poco lo mismo, pero desde diferentes ángulos, frente a la descripción de un poeta, por ejemplo. Dice Rilke: y ahora el libro se desmonta. Y ahora todavía esta enfermedad, cuyo alcance me ha sido siempre tan extraño. Estoy seguro de que no se aprecia su gravedad, igual que se exagera la importancia de otras enfermedades. Esta enfermedad no tiene particularidades determinadas,
toma las particularidades de aquellos a quienes ataca. Con una seguridad de sonámbula, extrae en cada uno su peligro más profundo, que parece pasado y le coloca de nuevo ante él, muy cerca, en la hora inminente, hombres que en la época de colegiales habían probado ese vicio lleno de miseria, cuyos tristes confidentes son esas pobres y duras manos de muchachos, se sorprenden de nuevo tentados por él. O bien es otra enfermedad antes superada que comienza de nuevo. O bien una costumbre perdida que viene nuevamente, una especial manera vacilante de volver la cabeza que les era propia hace años. Y con lo que vuelve se eleva todo un tejido confuso de recuerdos perdidos que se enganchan como algas mojadas a un objeto engullido por las aguas. Vidas de las que nunca se habría sabido nada vienen a la superficie y se mezclan a lo realmente ha sido y rechazan un pasado que se creía conocer, pues lo que sube así está lleno de fuerza, de una fuerza reposada y nueva, pero lo que siempre estaba ahí está cansado de haber sido evocado con demasiada frecuencia. Son como dos realidades paralelas. Es como lo que decía al principio, que creo que lo comentamos en uno de los vídeos, cuando estaba hablando de las caras que llevamos, de los rostros, y dice que si no es el tren es otra cosa. y dice que hay rostros que no sabemos que los tenemos, que los van a llevar nuestros hijos. Y es como un pasado irresuelto de nuestros ancestros o antepasados que les ha hecho sufrir y que de algún modo se nos transmite a nosotros, que aquí aparece como esas algas que se pegan, ¿no? Sí, es como que eso que hablábamos en el puente antes de no haber hecho el trabajo de conectarnos con nuestros deseos, nos morimos y ahí acaba para nosotros todo, pero continúa para nuestros hijos, ¿no? Al final pasamos ese trabajo no hecho a todas las generaciones posteriores. Exacto. Que tampoco consiguen conectar con... que como que se acumula, ¿no? Se acumula la incomprensión. Quizá en el momento que conectas, te liberas a ti y liberas a los anteriores también, porque rompes la cadena. Aunque no creo que se pueda transmitir. No del todo. Esa sería la pregunta a los hijos, pero no sé si se puede transmitir. O sea, al final es un trabajo que cada uno tiene que hacer, pero... Que no se lo soluciones a los futuros. Claro. Pero sí que de algún modo rompes, al menos parte, ¿no? Porque también es un trabajo que no se hace de una vez. En parte rompes un poco lo que venía de atrás. Claro, y una cosa que igual es importante decir, porque hemos empezado a hablar de la ciencia de una manera muy crítica, ¿no? Lo cual ahora en general está muy mal visto. Ortega y Gasset decía que la poesía es metáfora y la ciencia es una de ellas solamente. O sea, no es que la ciencia no tenga ningún valor, ¿no? Obviamente. El tema es que la crítica es a esa falta de humildad de la ciencia que se ha metido en terrenos que no comprende y en los que hay, digamos, personas o hay, no sé si llaman, decir oficios o hay otros ámbitos que lo comprenden mucho mejor, pero que la ciencia ha barrido, ¿no? Es como que ya no, en estos temas como por ejemplo la salud mental, la ciencia también parece ser la que tiene la hegemonía sobre la última palabra, ¿no? Y es esta falta de humildad y el no reconocer que hay ámbitos como por ejemplo el ser humano donde la ciencia no tiene para nada métodos con los que ofrecernos respuestas y que hay otros ámbitos como la filosofía o la poesía o las artes en general que hace ya tiempo que comprenden mucho mejor al ser humano que la ciencia, ¿no? Que la ciencia nunca lo podrá hacer con este método. Claro, el problema es el método y que actualmente se ha convertido en una especie de ideología que se va extendiendo por todo el planeta, ¿no? Que es su modo impositivo. Igual que en un momento fueron ciertas religiones, claro.
ahora es como la ciencia. Y claro, no quiere decir que la gente que se dedica a investigar nos escuche y se tenga que dar por ofendida o Claro, algo así. más bien sería pensar en esto, ¿no? Exacto. Mira, Plantearse esto. Heidegger decía, la ciencia no piensa. Y quería decir, no revisa, se revisa sus teorías, pero no revisa su propio suelo, por así decirlo. Claro, porque lo nuevo es lo que cuenta en ciencia también, ¿no? Es como esta falta de pasado, que se está viendo ahora como muy al día a día. Cada vez que sale un nuevo estudio, parece que el pasado ya no cuenta, ¿no? Es una falta de historia en absoluta, ¿no? Que es como esta ansia de la novedad también. Y había una Son frase capas superpuestas unas con otras, lo que pasa es que se defiende cada vez que hay una capa con una vehemencia como si fuese irrefutable, hasta que vuelva a salir otra y estamos en las mismas. Claro, y eso se nos intenta explicar como autocrítica, pero para nada es autocrítica eso, ¿no? Es como, ahí hay una confusión, eso de que la ciencia revisa sus hipótesis es un poco tendencioso, porque mientras que las hipótesis están vigentes tienen una importancia, son dogmas. Es como si fuese. De hecho, siempre sale impune de sus errores. Sí, bueno, la historia de la medicina está llena de errores, de hecho, graves, con consecuencias. Y una cosa que decían los románticos, creo que era Keats y Poe también, que acusaban a la ciencia de quitar el encanto a la vida, ¿no? Como de haber convertido el arco iris en un prisma y acabar con el encanto. Y parecía una exageración, ¿no? Es como los científicos se defendían diciendo, bueno, la luna, no porque la entendamos, pierde su encanto. Pero ahora que estamos viviendo en una época donde la ciencia ha ocupado tanto, que sí que se entiende lo que significa la pérdida de encanto, ¿no? Es como, ahora se ha despojado la vida de todo el encanto, ¿no? Es como, bajo el dogma de la ciencia, donde lo único que parece que cuenta es la supervivencia, la vida ha perdido su sentido, ¿no? Es como, ¿para qué vivimos, no? Para sobrevivir. No podemos tener contacto unos con otros, no podemos cantar, no podemos bailar. Es como, yo ahora lo entiendo mucho mejor lo del arco iris, ¿no? Es como, por ahí iba, ¿no? Y esta es la lucidez del poeta al final, que ya ve venir lo que al final es inevitable de alguna manera, ¿no? Y estaba pensando también cuando veníamos hablando antes de la ciencia y de la falta de integración y la fragmentación, como tiene que ver con todo esto, con el desencanto, ¿no? Es como que la ciencia explica todo de una manera causal. Y hay, bueno, no solo el ser humano, es que yo creo que todo, la naturaleza también. Si lo explicas de manera causal, muchas veces te pierdes y no es, o sea, lo interesante no es tanto explicar de manera causal como de manera, no sé cómo llamar, en la que todo está en interrelación. No es que esto es causa de esto, sino que esto está asociado a esto. Asociativo, ¿no? Sí. Integradora, de poner en un contexto. Claro. No, No reduccionista, ¿no? No de que todo es una cadena causal lineal. Y al final estás sacando conclusiones erróneas, porque has eliminado la mayoría de las asociaciones porque no hay capacidad porque además lo que intentamos es reducir la complejidad del mundo, ¿no? Para predecirlo, y para eso tenemos que reducir su complejidad, con lo cual ya estamos con una mentira que es uno de los temas recurrentes de Rilke, que vaciamos la realidad, La abstraemos, la abstracción de y la minimizamos a eso comprensible, y con eso ya es imposible conectar, porque la hemos reducido, la hemos diluido, nos hemos quedado solo con una parte y somos pobres en experiencias, ¿no? En ese sentido. Es como si todo lo mirásemos con un microscopio. Si yo me pongo a mirar esto con un microscopio, veré una parte muy pequeña, pero no veré la taza y el té y la mesa. No, es como lo que decía Heisenberg, ¿no? Heisenberg. Tampoco. No, es Heisenberg.
se me ha ido el nombre, da igual. Lo de que cuando no podemos ver, ampliar, o sea, saber la posición y el movimiento a la vez, ¿no? Cuando amplías demasiado pierdes el contexto y si miras el contexto te pierdes la posición, ¿no? Es inherente, es un problema de dónde pones el foco. En cuanto pones el foco estás modificando de alguna manera. Ja, also geht das mal sogar verkaufen. Hay un ejemplo también que podemos leer igual de este reduccionismo aplicado aquí al tema de la melancolía o el sufrimiento o la enfermedad, depende del ámbito, que es, por ejemplo, que sería poner otro ejemplo de cómo la ciencia describe un fenómeno y cómo lo describe, por ejemplo, en este caso un poeta, Rilke. Es el tema de la astenia primaveral, que se llama como esta tendencia de las personas a deprimirse en primavera, que además yo lo veo muy relacionado con esto de la depresión. El momento más duro es el momento de cuando uno se despierta. Entonces la ciencia suele renunciar a una explicación, es como, por ejemplo, en depresión es como Morgentief, que se dice como el bajón de por la mañana, es un síntoma, pero no hay explicación de por qué sucede, ni importa. Y sin embargo Rilke da para mí una explicación a la astenia primaveral mucho más interesante mucho más interesante no, es una especie de explicación del fenómeno, ¿no? Sería. ¿Quieres leerlo tú o lo leo yo? Empieza aquí, ojead. ¿Hasta aquí? Sí, Vale. por ejemplo. Ojead vuestro diario retrospectivamente. ¿No ha habido siempre alrededor de la primavera una época en que el año, haciendo irrupción, os alcanza como un reproche? Había en vosotros una disposición para ser dichosas y, sin embargo, cuando salíais al vacío espacioso, una extraña duda nacía en el aire y vuestra marcha se hacía incierta como sobre un barco. El jardín comenzaba. Para vosotras esto era, arrastrabais el invierno y el año pasado. Para vosotras era, a lo más, una continuación. Mientras que esperabais que vuestra alma participase en la estación, sentíais de pronto el peso de vuestros miembros y algo como la posibilidad de caer enfermas penetraba vuestro pensamiento abierto. Lo atribuíais a vuestro vestido demasiado ligero, os echabais el chal sobre los hombros, corríais hasta el final de la avenida y después estabais allí con el corazón latiendo en el centro de la ancha glorieta, resueltas a sentiros de acuerdo con todo esto. Pero un pájaro cantaba y estaba solo y renegaba de vosotras. Deberíais haber estado muertas. Es como el pasaje la poesía de Eliot, que dice que abril es el mes más cruel, confunde memoria con deseo, que es otra forma más concentrada, bueno, también él sigue, ¿no? Pero de explicar algo que hemos aceptado que no tiene explicación, ¿no? Que son los diagnósticos. Hemos aceptado que los diagnósticos no se les puede poner palabras e intentar entenderlos como nos intentamos entender en el día a día, sino que tienen un nombre y luego tienen un correlato químico, ¿no? Que se les puede buscar, como a la melancolía, a cualquier cosa, ¿no? Es como, está el nombre y está el correlato químico y todo lo que hay en medio, a todo eso hemos renunciado. Es como si intentas explicar, es un poco como decir, ¿por qué está este libro encima de la mesa? ¿Por qué he movido los brazos, lo he sacado del bolso y lo he puesto aquí encima? En lugar de decir, porque nos interesa, queremos hablar sobre él, queremos leerlo. Lo que venimos diciendo es un poco como eso, ¿no? Y explicar la melancolía por un suceso químico, que no es que no lo haya, suceso químico. Explica exclusivamente la mecánica, no la intención. Exacto. Y así se va diluyendo nuestra experiencia y nos va haciendo cada vez más pobres y más incapaces de conectar
y sería interesante una tercera parte del Cielo sobre Berlín. Y no sé si lo dejamos aquí.